que lo escuchemos tal vez hasta con demostraciones en vivo, como lo van a ver ahora. Por ejemplo, el uso de mascarillas y todo eso que es tan importante en estos días. Entonces, pues quiero dejarles con ustedes a Verónica Molina. Verónica es mi hermana. Ella es psicóloga y está trabajando en el área de salud pública. Así es que le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos a todos nosotros y le cedo la palabra pues para que iniciemos. Las preguntas las podemos ir colocando en el chat grupal y las dejamos para el final. Entonces ahí vamos a estarles apoyando, respondiendo esas consultas que puedan tener. Y pues gracias Verónica y te dejo ahí para que nos contés todo lo que tenemos que saber sobre esa salud mental y cómo cuidarnos en esos tiempos de COVID-19. Bueno, muchas gracias, buenas noches, qué bueno que se han interesado por esa temática. Es importante darle esa relación, ¿verdad? Que la salud mental, ¿por qué tiene relación con la bioseguridad en estos tiempos? De alguna manera la bioseguridad nos da una sensación de control y propiamente de seguridad, ¿verdad? Ante el acontecimiento que estamos viviendo. Una pandemia es algo nuevo que nunca habíamos experimentado. Esta generación, entonces hay muchas cosas que están aprendiéndose, nada está escrito en bioseguridad, pero sí es cierto que hay muchas cosas estandarizadas ya y que se están utilizando y hay muchas recomendaciones para poder afrontar de una manera más positiva la situación que estamos viviendo. Vamos a iniciar primero, permítame que, ahí está. ¿Qué es el COVID? El COVID, como sabemos, es un virus que se inició en China y que ahora ha llegado a nuestra región. Es importante diferenciar los síntomas. Muchas veces se tiende a creer que es una gripe, como usualmente hay otros tipos de gripes, pero realmente hay 3 síntomas que son principales que nos pueden indicar que sí somos un caso sospechoso de COVID. Primero, la fiebre. Esa es la característica más usual de las personas que tienen COVID manifestando síntomas, porque no todos van a manifestar síntomas. Y la fiebre no es una fiebre usual, sino que es de altas temperaturas y que no se quita fácilmente, una tos seca y cansancio. Esas son las 3 principales indicadores que nos pueden decir que probablemente estamos presentando COVID. Otros síntomas que podemos tener y con los que usualmente se va empezando, molestias y dolores generalizados en todo el cuerpo, dolor de garganta, algunas ocasiones diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos de los pies. Los síntomas graves pueden ser dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho. Eso ya puede ser indicador de que estamos transitando a la parte grave o crítica de la enfermedad, donde ya se desarrolla neumonía. No siempre se va a desarrollar esta parte de la enfermedad, ¿verdad? Es importante que las personas que se contagian empiecen a presentar síntomas de 5 a 6 días desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 15 días en manifestar los síntomas. ¿Quiénes sí lo manifiesten? Poco verá que nos estamos enfrentando y en esto, como se han dado cuenta, hay mucha información, pero realmente hay que saber discriminar qué información realmente es útil, qué información es veraz, y por eso es muy importante acudir a las fuentes oficiales y científicas para realmente tener un conocimiento adecuado que nos permita afrontar de mejor forma lo que está sucediendo. En este sentido, decir que sí es el COVID. El COVID es un virus que es transportado por los humanos, necesita de nuestro organismo para reproducirse y sobrevivir. Si bien es cierto, hay muchos estudios y evidencias que el virus mutó de un animal hacia el ser humano. Hoy en día, el virus que está atacando a las personas necesita del ser humano para transportarse, es decir, no lo vamos a adquirir por medio de un animal. Ya el virus ha mutado y el coronavirus que ahorita está afectando es una cepa que solo puede habitar en los humanos.
ingresa al organismo por mucosa, es decir, nariz, boca y ojos con mayor frecuencia, y asimismo sale, ¿verdad? Lo transmitimos por secreciones del tracto respiratorio, nariz y boca. Eh, la situación a la que nos estamos enfrentando es una situación de adaptación de la especie humana, es decir, con eso quiero decir que no es la primera vez a que nos estamos enfrentando a un virus y sí es importante que desarrollemos estrategias de afrontamiento para adaptarnos adecuadamente. Algunos de los virus más conocidos en nuestro entorno son los arbovirus, por ejemplo, que conocemos dengue, Zika, el Zika, ¿verdad? Que ya convivimos con esos virus. Entonces son pandemias que también han estado presentes y que nos hemos logrado adaptar a ellas. Entonces en ese sentido, eso nos tiene que dar cierta esperanza, cierta luz, a que también como humanidad vamos a desarrollar estrategias para adaptarnos eficientemente y sobrevivir a esto. ¿Qué no es el COVID? Pues no es un super megavirus, ¿verdad? Porque se desactiva con facilidad. Muchas veces muchas noticias falsas o amarillistas o que amplifican la situación y el riesgo nos hacen creer que es un virus que ataca más que otros o que es más mortal que otros. Realmente el dengue, el Zika tienen una tasa de mortalidad más alta. El ébola, por ejemplo, también tiene una tasa de mortalidad más alta y es más dañino. Sin embargo, la característica que tiene es que es contagioso fácilmente. Nos contagiamos muy fácilmente y por eso es que aunque la tasa de letalidad es baja, hay muchas personas que se enferman al mismo tiempo y eso es la dificultad a la cual nos estamos enfrentando. El virus no se encuentra flotando todo el tiempo en el aire, es un virus relativamente pesado que cae en las superficies, cae con facilidad y es por eso que una de las medidas de prevención es tener el distanciamiento social adecuado, que es 1,5 o 2 metros lo sugerido, porque hasta ese nivel el virus no logra movilizarse por el aire, sino que más bien cuando hablamos, cuando tosemos o estornudamos, el virus cae, o si lo tenemos, si estornudamos, por ejemplo, y nos tapamos la boca con la mano, las superficies que tocamos las podemos dejar con virus, ¿verdad? Pero solamente es al contacto con esas superficies que está contagiada. El virus muere fácilmente de 4 a 6 horas en la superficie porque necesita de un cuerpo vivo para poder sobrevivir también. Entonces no es un supervirus, ¿verdad? Sino que lo podemos contrarrestar fácilmente. No se adquiere en contacto con la piel, como decíamos, ingresa al cuerpo por la vía, por mucosa, por nariz, boca y ojos. Esto es muy importante porque la forma en cómo creamos que es el virus, también esto nos va a hacer tener comportamientos adecuados o no para poder afrontarlo. No mueren todas las personas que se contagian. De hecho, según la OMS, el 80% de la población contagiada será asintomática, el 20% de la población desarrollará síntomas y de ese 20%, un bajo porcentaje va a ser el que va a entrar en una etapa crítica o grave de la enfermedad y va a desarrollar neumonía. El 5% de la población podría morir. Estas estimaciones incluso del 5% podrían ser menores, porque al menos en nuestro contexto, hablamos de un 5% en relación a la cantidad de pruebas que se han realizado, pero sabemos que la cantidad de pruebas no es las que óptimas, no son las que necesitamos, por tanto, al comparar el índice de letalidad con las personas que han sido diagnosticadas con el virus, no hay un equilibrio, ¿verdad? Sino que todavía están siendo no registrados de personas que sí tienen la enfermedad y que no se están contabilizando como casos confirmados. Importante saber que por cada persona contagiada podría infectar de 2 a 3 personas también. En la situación nacional, como ustedes saben, tenemos un portal donde podemos ir viendo las estadísticas diariamente sobre los casos que se van confirmando, los recuperados, los casos fallecidos. Actualmente tenemos que sean estadísticamente los únicos, pero sino que son a quienes se les ha logrado realizar una prueba y ha sido positiva. De los casos recuperados son 787, 36 fallecidos y 1.219 casos activos.
En relación a eso, es muy importante ver el pronóstico de los pacientes. Como lo decía antes, la OMS ya hizo una estimación de cuántos son asintomáticos, cuántos van a presentar síntomas o cuántos se van a complicar y van a necesitar incluso un ingreso hospitalario. Y aquí tenemos, en relación a las estadísticas que vimos en la lámina anterior, el pronóstico de los pacientes. En este pronóstico, de la cantidad que decíamos, 2042, le descontamos los casos recuperados, que son 787. Entonces, asintomáticos tenemos 592, que ven que son la mayoría de los casos asintomáticos, los 329 los estables, los 181 los moderados, 87 graves y 30 personas críticas. Confirmados el grupo etario, tenemos que mayoritariamente se encuentran en los grupos de edad de 20 a 39 años, de 40 a 59 años. Esto es muy importante evidenciarlo porque al inicio de que toda esa situación se empezó a dar, se creía que los adultos mayores son quienes más se contagiaban. Después nos dimos cuenta que los adultos mayores no eran quienes más se contagiaban, pero sí quienes más se complicaban. Sin embargo, en nuestro contexto vemos que quienes tenemos un mayor nivel de exposición son quienes estamos en esos dos rangos de edad, y también han habido personas que se han complicado sin contar con el criterio de edad y sin tener tampoco una enfermedad de base que les haga complicarse. Entonces, en los contextos, el virus se ha desarrollado de manera diferente, y lo que estamos viendo acá es que hay un mayor nivel de exposición en la población más joven, y también esta población joven no se sabe exactamente cuál ha sido el criterio para que se haya la condición, para que muchos de los casos se hayan sido complicados. Entonces son variables que aún están en estudio y que es importante tomarlas en cuenta, porque también eso nos va a dar la percepción necesaria para cuidarnos mejor. Bueno, tres principales medidas para afrontar el coronavirus. Como decíamos al inicio, no es un virus más agresivo, no es un supervirus, uno que no se pueda destruir o controlar. Realmente son solamente tres medidas las principales, que eso está estandarizado a nivel mundial por la OMS, las que son fundamentales. Primero, el distanciamiento físico. Mira, aquí la recomendación es poner el distanciamiento de 1,5 o 2 metros para que no tengamos contacto con las gotículas que generamos al hablar, al estornudar, al toser, y así no nos podamos contagiar. El lavado de manos, que también decíamos, cuando entramos en contacto con una superficie contaminada por el virus, podemos contagiarnos, no porque el virus se ingrese por la vía cutánea, sino que con las manos nos tocamos frecuentemente la cara, la boca, los ojos, que es por donde el virus pudiera entrar. Y luego tenemos el uso de la mascarilla, que ha sido otra de las recomendaciones, que cada vez que estemos en la calle, en un supermercado, en un lugar donde haya más personas, ¿verdad? Que no sea nuestra casa, tenemos que tener el uso obligatorio de mascarilla si queremos cuidarnos. La mascarilla que está indicada es la mascarilla quirúrgica. El problema de esas tres medidas, que parecen muy sencillas, realmente son muy sencillas, es que también lo estamos haciendo. Muchas veces nos lavamos las manos, pero no nos lavamos de una forma adecuada, o usamos la mascarilla de una forma inadecuada también. Entonces, esas tres cosas las vamos a ver en las siguientes láminas para que vayamos haciendo la reflexión cómo estamos realmente haciendo esto. El lavado de manos. Primero, esto es importante porque cada cuánto hay que hacerlo, ¿verdad? Realmente nos tenemos que lavar las manos cada vez que consideremos que estamos en contacto con una zona que posiblemente pueda estar contagiada de COVID, es decir, cualquier lugar donde previamente otra persona haya tocado, haya estado presente, tendríamos que tener ese hábito de lavarnos las manos. El modo correcto de hacerlo, que está representado en estas imágenes, son varios pasos. Si ven, vamos a ir haciéndolo, si ustedes lo pueden ir haciendo también en su casa para ir practicando, ¿verdad? Primero, siempre tenemos que tener húmedas nuestras manos. Ese es el primer paso que tendríamos que tomar en cuenta. Luego, usar jabón, de preferencia jabón líquido, no siempre se puede tener a la mano, pero es importante que sea de esa manera. Luego, el movimiento inicial de las manos tiene que ser así. El siguiente paso tiene que ser lavar esta zona de arriba de las manos, ¿verdad?
Luego de esta manera, tratando de entrelazar los dedos, y no de manera rápida, ¿verdad? Sino que de manera que realmente estemos asegurando la limpieza adecuada de las manos. Luego esta parte, porque los nudillos es una zona donde usualmente no queda limpio cuando hacemos un lavado rápido de manos. Y luego hacerla de esta manera. Lo podríamos hacer al mismo tiempo, pero se recomienda hacerlo un lado y luego el otro, porque siempre tenemos un lado que no es el más dominante, entonces probablemente no hagamos la misma presión o de los dos lados al mismo tiempo. Una zona que también muchas veces es difícil de mantener limpio sería esta parte, que también hay que lavársela. Y luego las uñas, que se recomienda en estos momentos tenerlas cortas y también no tener maquilladas las uñas para no tener ahí el virus, otras bacterias, otros patógenos que también pudieran afectar. Y habría que hacer este movimiento para podernos lavar las manos. Luego de hacer todo esto, entonces sí, ya nos lavamos con el agua que caiga. Muchas veces tenemos la dificultad que no tenemos a disposición agua, entonces alguien nos tiene que echar con otro recipiente el agua, pero tiene que caer. No serviría de nada hacer todos los pasos y meter las manos al agua así, porque entonces ahí estamos haciendo un cóctel de patógenos que nos pueden no solo transmitir el coronavirus, sino que otras enfermedades, bacterias o virus que también nos puedan dañar. Lo ideal es sacarse con una toalla desechable, ¿verdad? O secarse al aire libre las manos. Y si es con una toalla desechable, con esa misma cerrar el grifo. No tendríamos que tocarlo con las manos que ya tenemos limpias. Luego de eso, tenemos que esperar un momento con nuestras manos en esta posición para que se sequen al aire. Hasta que las manos ya están completamente secas, entonces podemos tener la seguridad de que realmente tenemos un lavado de manos adecuado. Entonces, preguntémonos qué tan bien nos estamos lavando las manos, porque realmente es el paso básico para prevenir el coronavirus y otras enfermedades. Este lavado no es nuevo, pero ahora se ha retomado a raíz de la preocupación de contagiarnos por coronavirus. Luego tenemos el uso de las mascarillas y la misma pregunta. El problema no es ahora, al inicio la gente no quería usar mascarillas. El problema ahora no es el uso o no de las mascarillas. Si vemos en las calles, en los supermercados, todo el mundo tiene su mascarilla. El punto es la forma inadecuada de usarla. Lo primero que tendríamos que hacer cuando usamos una mascarilla es tener las manos limpias, como lo vimos anteriormente, y por eso fue el primer paso que hicimos. Porque cada vez que si manipulamos la mascarilla con las manos sucias, podríamos estarla contagiando y facilitar el contagio, el contacto con nuestra cara. Entonces no estaríamos protegiéndonos. Por eso lo primero sería lavarnos las manos. Luego, colocarnos las mascarillas. La mascarilla indicada, como les decía, es la mascarilla quirúrgica, que es la azul que aparece en el extremo inferior. Esta mascarilla, hay diferentes modelos. En este caso, solamente se pone en la oreja. Tenemos este que tiene así para amarrar. Y bueno, esta es la N95 también, que se ha popularizado mucho. Realmente las dos mascarillas son recomendadas por la OMS para poder protegernos. Sin embargo, son recomendadas en diferentes momentos. Para población en general, realmente la mascarilla recomendada es la mascarilla quirúrgica. De esta mascarilla quirúrgica hay diferentes modelos. Como les decía, lo importante es respetar lo que el fabricante detalla, ¿verdad? Para su uso adecuado. Es decir, si esta mascarilla tiene estos 4 lados y me está indicando el fabricante que me la tengo que amarrar por detrás, hacer una banda aquí y otra banda acá, la debo usar de esa manera, porque si no, estoy alterando las propiedades de protección que esta mascarilla pueda tener. Bueno, entonces sí tenemos que respetar lo que el fabricante nos dice. Esta mascarilla viene de fábrica así dobladita. Pero si nosotros hacemos otro doblez adicional, también podríamos estar dañando el tejido y eso podría permitir la entrada del coronavirus y una protección inadecuada. Entonces el punto es el uso adecuado de la mascarilla. Hay que tomar en cuenta que las mascarillas no son reutilizables. De hecho, estas mascarillas son
de fábrica desechables. Tendríamos que utilizarla una sola vez y botar esa mascarilla adecuadamente, ¿verdad? Idealmente, hay muchas personas que, porque también hay escasez de la mascarilla, que tienden a reutilizarla. Entonces, el punto es, cada vez que nos tocamos la mascarilla para adecuarla, para quitarla, tenemos que tener limpias nuestras manos, ¿verdad? Y si nos la quitamos, no pensemos en que la vamos a lavar, no la vamos a desinfectar con alcohol, con Lysol. Hay personas que tienden a ponerla al sol. Todas esas medidas lo que hacen es dañar la continuidad de la fibra de la mascarilla. Por tanto, no tenemos que hacerlo. ¿Alguna? Verónica, ¿Sí? disculpa, yo creo que para que te podamos ver mejor, hagamos algo. Creo que si dejas de presentar la presentación, para que la redundancia, y para que te veamos mejor en el video, podríamos Ok. hacer esa prueba. Vaya, ahorita. Vamos a ver. Estas son las que serían las recomendadas. Voy a hacer los pasos de la mascarilla, de cómo se debe utilizar y cómo se debe de quitar, ¿verdad? Lo primero que debemos de hacer es lavarnos las manos, colocarla, ajustarla, y por eso hay un lado correcto de la mascarilla. Ven que este es el lado más claro y este es el lado azul. Hay de diferentes colores, pero siempre el lado más claro es el que tiene que estar en contacto con nuestra cara. Nunca debe ponerse de este lado, que es el lado de afuera, porque entonces no estaríamos protegiéndonos adecuadamente. Entonces, en este caso, me pongo la mascarilla y la voy a acondicionar a mi nariz. Una muestra que quienes usan lentes, la mascarilla siempre está bien puesta cuando el lente no se empaña. El lente debe ir sobre la mascarilla, que sería de esta manera. Pero entonces, para quitar la mascarilla, debo tratar de manipularla lo menos posible. Me la quito así y la doblo de esta manera sin tocar el frente, porque el frente se considera que es un área contaminada, y la desecho de esta manera, ¿verdad? Eso sería como los pasos básicos para la utilización de la mascarilla. Lo que decíamos, que no son reutilizables, no deben desinfectarse o lavarse, son de uso personal, son consideradas una barrera contra el virus. Por tanto, esta parte de acá no debe ser manipulada una vez que nos la pongamos. Es decir, cuando la ponemos, es el momento de adecuarla de la forma más cómoda que podamos sentirnos, porque si no, en la medida que la estamos manipulando para adecuarla de acá, o de la nariz, o de cuando nos pica la cara, todo eso, entonces estamos poniéndonos en riesgo al estar manipulando una área que podría estar contaminada. Son de uso personal, no deben de compartirse. También que deben de ser usadas para considerar, como les decía, deben de considerarse un área contaminada, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Otras medidas de protección que se puedan tener. Aquí sí voy a compartir la imagen. Sí, claro. Creo que se ve, ¿verdad? Otras de las medidas, ¿verdad? El uso de alcohol gel, que también se ha popularizado mucho en este caso. Tenemos que tomar en cuenta que el alcohol gel debería ser la segunda opción cuando no tiene acceso al lavado de manos.
El lavado de manos con agua y jabón es suficiente para desactivar el virus. Es más eficiente que el uso de alcohol gel. Entonces, ¿cuándo debemos de usar el alcohol gel? Cuando no tengamos acceso al agua y al jabón en ese momento. La forma en cómo vamos a poner el alcohol gel es exactamente los mismos pasos para lavarnos las manos. Usualmente solo nos ponemos alcohol y solo hacemos esto. Y muchas veces no dejamos ni siquiera que se seque y tocamos cosas. Entonces ahí no estamos haciendo mucho por nuestra protección, sino que tendría que ser los mismos pasos, esto es así, luego así, esta área también de acá, que habíamos dicho, y luego poner las manos en esta posición y esperar que se seque. Una vez seco es cuando ya puedo decir que sí estoy protegida. Otra cosa es las caretas. Hay muchas personas también que están usando las caretas. Realmente están más recomendadas para personas que están en contacto directo con pacientes, igual que las mascarillas N95 están recomendadas para eso, no para la población en general, pero la población lo está usando. El punto es que se utilice la misma careta y no se toma en cuenta, al igual que la mascarilla, que eso ya es un área contaminada. Entonces quiere decir que de igual manera tenemos que evitar manipularla y tenemos que cada vez que nos la quitamos, rociarla con una dilución ya sea de lejía o alcohol que nos permita desinfectarla adecuadamente, ¿verdad? O si usamos otros productos, usarlos también como el fabricante nos indica para saber si es de acción inmediata, si vamos a esperar un momento, pero sí tenemos que tener esa medida de desinfectar. Las caretas, igual que los lentes que se usan, sí son recomendados. Por ejemplo, cuando estamos en una aglomeración de personas, en un supermercado, o en otro lugar donde hayan muchas personas, sí podemos utilizarlos, pero no tenemos que estarlos tocando y tenemos que desinfectarlos correctamente. Luego, la dilución de lejía, que para la limpieza de las superficies, puede ser para la limpieza de zapatos, la limpieza del equipo de protección como caretas o lentes, la dilución de lejía es recomendable también. El pediluvio, le llamamos pediluvio a lo que ponemos a la entrada cuando llegamos a un lugar, que puede ser la oficina, que puede ser la casa, un edificio, y venimos de la calle, lo ideal es tener, puede ser una alfombra o puede ser una toalla donde podamos poner una dilución de lejía y con eso poder pisar, ¿verdad? Para que podamos desinfectar la parte del zapato que está en contacto con el pavimento donde pudiera haber coronavirus. Es importante que esa parte que los zapatos una vez que hayan entrado a la casa deben quedarse a la entrada de la casa y tenemos que tener todo un protocolo de entrada a la casa. Las cosas que traemos de la calle debemos de desinfectarlas siempre con una dilución de lejía, que es lo más recomendable. Hay otras sustancias desinfectantes en el mercado que también se pueden usar, pero la lejía es eficiente y es suficiente para desactivar el virus. La ropa que traemos de la casa, también de la calle a la casa, también idealmente tendríamos que quitárnosla en un área específica a la entrada de la casa. No tendríamos que transitar adentro con esa ropa que traemos de la calle. Y además, y todo lo que traemos de la calle, poderlo rociar con esa dilución o con un paño húmedo con esa dilución y luego botar. Lo ideal también es bañarnos por completo cuando venimos de la calle, ya que el virus podría estar también en nuestra ropa, en nuestro cuerpo, entonces es muy recomendable poderse bañar. Entonces, ¿por qué hablamos de salud mental y bioseguridad? Decíamos, eso nos genera, podernos cuidar nos genera una sensación de control como seres humanos. Ahorita estamos viviendo un momento de incertidumbre donde nos estamos adaptando a diferentes cosas. Entonces, por eso hay una relación estrecha entre la bioseguridad y la salud mental. Nos hacemos la pregunta, ahora, ¿cómo la pandemia está afectando nuestra salud mental? Y hay dos grandes fuentes de estrés. Uno, el temor directamente relacionado al coronavirus, la incertidumbre, el miedo a enfermarnos, derivado de esta emergencia, ¿verdad? Miedo que nuestros parientes se enfermen y se agraven. Pero hay muchos otros temores que tenemos o preocupaciones que nos están afectando, que son fuentes de estrés, que no tienen una relación directa con la pandemia en sí.
por ejemplo, los cambios en nuestro estilo de vida, que es lo que ha generado mayor efecto psicológico en la población. Ya ni siquiera es tanto el riesgo de enfermarme o no, sino que todos los cambios que esto ha generado en mi estilo de vida. Vivir en cuarentena, ¿verdad? El encierro ha tenido un impacto en las personas. Las compras en los supermercados o en los mercados, o salir a la calle, ¿verdad? Muchas personas también eso les genera un estrés adicional, bueno, a todos nos genera un estrés adicional, porque no estábamos acostumbrados a ir a la calle y tener que tomar en nuestra mente todas esas medidas necesarias para poder sentirnos protegidos. El teletrabajo también es otra de las condiciones nuevas a las que nos estamos enfrentando y que también tiene un impacto en nuestro nivel emocional. Es importante darnos cuenta que como seres humanos podemos reflexionar sobre nosotros mismos al menos en 3 componentes de funcionamiento. El funcionamiento emocional, como es el enojo, la tristeza, la alegría, todas esas son la parte emocional. Lo cognitivo, que son las creencias sobre lo que está pasando, el tipo de información, los mitos, todo como yo percibo la situación, todos los pensamientos, creencias que tengo en relación a esto. Muchas veces hay personas que están cayendo en un pensamiento muy catastrófico de la situación y están viendo como que es el fin del mundo, ¿verdad? Una cosa apocalíptica, pero hay otras personas que están cayendo en el otro extremo, que es la indiferencia. Entonces, todos y todas estamos haciendo un esfuerzo por tratar de adaptarnos a la situación, tanto en la parte emocional, en cómo estoy pensando, en cómo me estoy comportando. El punto aquí es cómo encontrar un equilibrio que nos haga sentir adaptados a los acontecimientos, porque si nos estamos yendo a ese extremo catastrófico o a ese extremo indiferente, realmente tenemos un pensamiento desadaptativo, y ese pensamiento desadaptativo también va a impactar en cómo nos sentimos. Si yo percibo el riesgo amplificado, me va a traer más temor, más preocupación, voy a tener más confusión en mi pensamiento. Eso me puede acarrear otras consecuencias como falta de memoria, falta de concentración, y vamos a ir viendo más adelante qué otras reacciones podría esto conllevar. En el comportamiento, ¿verdad? Como les decía, si como pensamos, como sentimos, no está relacionado íntimamente en cómo nos comportamos. Esas 3 cosas están estrechamente relacionadas, ¿verdad? No podemos comportarnos de una manera cuando pensamos de otra y sentir de otra. Es decir, si sentimos mucho temor ante algo, de esa misma manera vamos a tender a pensar y a comportarnos. Entonces, como seres humanos, tenemos una tendencia a que buscamos comportarnos de una manera congruente con lo que está pasando realmente, no con lo que creemos que está pasando. Entonces, algunas de las reacciones que tendemos a manifestar ante esta situación: el enojo, tristeza, angustia, preocupación. Y es importante reconocer que estas reacciones son normales, porque realmente lo que estamos viviendo es algo que antes no habíamos experimentado, entonces ese contexto realmente es el anormal. Es muy importante darnos cuenta que esas reacciones son completamente normales, todos los seres humanos tenemos ese tipo de emociones, y si no las gestionamos, si no nos damos cuenta primero para poder expresarlas y gestionarlas adecuadamente, entonces esas emociones realmente tienden a manipularlos a nosotros. Las emociones son eventos transitorios. Muchas veces se tiende a pensar en términos de que hay emociones positivas y emociones negativas. Sin embargo, todas las emociones tienen una función. El punto es que sean transitorias y que podamos gestionarlas de una forma adecuada. Entonces, no es malo sentir de repente enojo, sentir angustia, sentir preocupación, porque no podemos ser indiferentes ante lo que está pasando. Entonces, como les decía, todas las emociones tienen una función en nuestra vida. Lo que más estamos viviendo ahorita, que es el miedo, la función que tiene es la precaución, la protección. Si no sintiéramos miedo, no nos permitiría también identificar los riesgos y tomar medidas de precaución. La tristeza, por su parte, tiene la función de reparar heridas internas, de darnos ese tiempo, si queremos llorar, si queremos cambiar de comportamiento, si queremos quedarnos en la casa.
El punto es cuando ya esta emoción no es transitoria, cuando nos empieza a hacer mucho daño, cuando nos inhabilita o nos desactiva para hacer cosas realmente importantes, cosas que tengan que ver con el cuidado de los hijos, con el cuidado de mí misma, ¿verdad? Y me empieza a traer consecuencias o efectos negativos en la relación con otras personas, entonces ya esa emoción ahí sí se está volviendo negativa porque tiene un impacto. Una de las cosas que está afectando mucho a la población, el consumo de noticias, ¿verdad? El consumo de noticias inapropiado también tiende a tener impactos negativos en nuestra vida emocional y es importante regular qué contenido estamos consumiendo. Muchas veces hay noticias que sabemos que son amarillistas, que son falsas y las compartimos. Vemos más de un noticiero cuando quizás no sea tan necesario ver más de un noticiero. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a autorregular para que también nos impacte menos? Si una persona, por ejemplo, es diabética y sabe que el azúcar le hace daño, va a hacer lo posible por no consumirla. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Necesitamos estar informados, es cierto, pero no necesitamos estar sobreinformados. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo también por cuidar nuestra salud mental y autorregular lo que estamos viendo, ¿verdad? Cosas que debemos de poner atención en nuestra salud mental. Si empezamos a posponer actividades muy importantes, por ejemplo, estamos trabajando y sabemos que estamos trabajando en un proyecto y empiezo a postergar muchas de esas actividades que para mí antes eran prioritarias, o responsabilidades familiares también, ¿verdad? Si yo empiezo a restar la importancia de esas responsabilidades por 2 semanas, un mes, y antes no lo hacía, entonces eso puede ser un indicador de que nos está impactando esa situación de estrés a nuestra salud mental. Emociones permanentes y no transitorias, es decir, si todo el tiempo estoy enojado, si todo el tiempo estoy preocupado, también debo de tomarlo en cuenta para poder empezar a gestionar de una manera más adecuada todo el estrés. No tener ganas de hacer nada, muchas veces es una expresión muy frecuente, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, ahora el pasar mucho tiempo en la casa, de alguna manera ha cambiado el humor, ha cambiado la sintonía en que la persona se siente y tiende a manifestar eso, no tener ganas de hacer nada. Si eso se mantiene, eso puede pasar un día, puede pasar una semana, si eso persiste por más de 2 semanas, un mes o más, entonces tenemos que tener ese sistema de alerta y decir que algo está pasando y tenemos que buscar ayuda. Depender excesivamente de algo, y aquí muchas veces se empieza a depender de sustancias, que puede ser la comida, que puede ser el alcohol. Empezamos a tener trabajo excesivo, entonces estamos en la casa y el trabajo se vuelve 7/24, ¿verdad? Ya no trabajamos las 8 horas que trabajábamos antes, sino que permanentemente estamos en eso. Entonces estamos llenando de alguna manera un vacío emocional con esa actividad y también no es lo más adecuado porque más adelante eso nos puede traer consecuencias. También consumir relaciones que no son las más adecuadas, que pueden traernos conflictos, dificultades, tendemos a veces a tener ese tipo de relaciones. Conflictos por cosas sin importancia, y es que en momentos de estrés amplificamos la reacción, ¿verdad? Podemos tener un desacuerdo con alguien, pero cuando estamos bajo niveles de estrés, nos enojamos más, reaccionamos de peor manera, entonces estamos amplificando esto. Es importante que nos demos cuenta si eso está pasando para poder controlar. Sentir impulsos difíciles de controlar, y hay personas que manifiestan a veces que les dan ganas de salir a la calle o de decirle cosas negativas a alguien, de hacer reclamos, impulsos, ¿verdad? Que antes no se tenían y que ahora sí se tienen y son realmente producto del estrés. Entonces no se logra hacer una valoración adecuada de la situación y reaccionamos de manera amplificada. A veces no sentir nada, ya nada nos alegra, o nos sentimos indiferentes ante los acontecimientos. Entonces, eso también no es normal porque, como les decía, las emociones son reacciones normales y cuando no las estamos sintiendo también tenemos una afectación en nuestra vida emocional. Dificultades del sueño y el descanso, y aquí puede ser insomnio, que nos cuesta dormir, nos cuesta levantarnos, o tenemos pesadillas, o no tenemos una calidad del sueño. Y los cambios fisiológicos del comportamiento, aquí cambios en nuestro estilo de vida, ya nuestro cuerpo cuando el estrés
está muy amplificado, deja de funcionar también como antes lo estaba haciendo. Es importante, y aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? Cómo podemos estar algunos días y otros días no, ¿verdad? Es importante tener empatía con nosotros mismos, pero también con nuestra familia, con los hijos, con las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Todos estamos haciendo este esfuerzo por adaptarnos y no siempre vamos a estar en esa misma sintonía. Y está bien, ¿verdad? No tenemos que poder todos los días con todo. Entonces, sí es importante que tengamos esa empatía, que no juzguemos ni nos sobreexijamos. Realmente lo que estamos viviendo es diferente a lo que vivíamos antes. Nuestro estilo de vida ha cambiado, entonces no tenemos que sobreexigirnos, ¿verdad? Y todos estamos tratando de adaptarnos. Lo otro importante es vivir el aquí y el ahora, vivir el presente. Cuando hay miedo, cuando hay preocupación, tendemos a vivir en el futuro, es decir, qué va a pasar después, qué pasa si me enfermo, qué pasa si se enferma mi familia, y qué pasa si se reactiva la economía o no se reactiva, y empezamos a tener muchas preocupaciones en el después. Entonces eso nos hace que no vivamos el presente. Y aquí teníamos en esa imagen, ¿verdad? Hoy todo es el virus, muchas veces todo está en función de eso, pero no es así. Hay sol, hay naturaleza, hay contacto, si bien es cierto, ahora ya es mal llamado el distanciamiento social, debería ser distanciamiento físico, porque formas de tener contacto social a través de la tecnología ahora tenemos alternativas, entonces tenemos que buscar esas alternativas también para relacionarnos, porque estar relacionados con otras personas es una necesidad humana, entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Continúa el trabajo, hay comunidad, hay mamás, hay papás, hay hijos, hay abuelos, hay amor, hay vida. Entonces sí, hay muchas cosas que no podemos estar dejando de lado y no vivir el presente por estar pensando siempre en la preocupación a futuro. Algunas de las cosas que se pueden hacer para afrontar de manera efectiva la pandemia, ¿verdad? Primero, tomar conciencia de las emociones. En la medida que yo sepa nombrar si me siento enojada, si me siento triste, si me siento preocupada, si me siento indiferente, si tengo aplanamiento afectivo, en la medida que yo sepa identificarlas, las voy a poder también gestionar de una manera adecuada o controlar de una manera adecuada. Y no que esas emociones me controlen a mí. Contar con un plan, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos que pensar en cómo vamos a controlar los riesgos. No es improbable que nos enfermemos o se enferme una persona de nuestra familia. Entonces tenemos que contar con un plan que nos ayude a prevenir y nos ayude a reaccionar cuando alguien se enferme. Y eso nos va a dar esa sensación de seguridad y control, que nos va a ayudar a ubicarnos también en el presente. Si ya sabemos qué vamos a hacer si pasa, entonces podemos estar tranquilos y podemos disfrutar de la hora. Acondicionar nuestros espacios de forma agradable y funcional sin que se vuelva una obsesión, ¿verdad? No es que voy a tener los libros clasificados por color, los lápices apuntando todos hacia una dirección, ¿verdad? Sino que algo que me haga sentir tranquilo, cómoda, sobre todo si estoy haciendo teletrabajo, ¿verdad? Aprender nuevas habilidades adaptativas. Muchas personas están aprendiendo a tocar un instrumento, leyendo un libro que me enseña algo nuevo, haciendo ejercicio que antes no hacía. Entonces, todas esas son habilidades adaptativas. ¿Qué hago yo? Que me haga sentir tranquilo, satisfecho, que me haga sentir que aprendo. Entonces, transitar de esa zona de miedo, que el miedo lo que genera es inestabilidad del comportamiento, genera también muchas veces que las personas estén paralizadas, ¿verdad? Otra cosa importante podría ser la higiene del sueño. Como decíamos, hay muchas personas que están teniendo dificultades para dormir o que tienen pesadillas o o que no logran conciliar el sueño y tener una calidad del descanso. Entonces, hay todos unos pasos de higiene del sueño que se pueden buscar ahora en las redes o que podemos consultar también ya más específicamente a un profesional, que es, por ejemplo, tener un ritual antes de dormir, ¿verdad? ¿A qué horas me voy a dormir? ¿A qué hora voy a dejar de consumir redes sociales, noticias, aparatos tecnológicos para que eso me facilite el descanso? ¿Qué voy a hacer en mi cuarto específicamente? No voy a voy a tratar, ver si tengo las condiciones de no trabajar en mi cuarto, sino tener un lugar específico y poder destinar esa área solamente para el descanso y tratar de controlar todas esas condiciones que me ayuden a mejorar mi calidad del sueño. A eso se refiere la higiene del sueño. Conversar con personas que nos hacen sentir bien, y aquí les decía, el contacto social es importante mantenerlo,
Eso no, hay toda una teoría desarrollada sobre el apoyo social, que es un factor protector de salud mental y es un factor amortiguador cuando tenemos un problema de salud mental. Entonces, conservar las relaciones sociales es muy importante. Reconstruir una amistad, muchas veces tenemos personas que hace años no hablamos, hace años no compartimos, es importante darnos también ese espacio. Ejercicios de respiración diafragmática, sentirnos, poner atención a nuestro cuerpo y eso nos ayuda a la respiración. Cuando hablamos de respiración diafragmática, quiere decir cuando respiramos despacio y al inhalar nuestro estómago se llena de aire y exhalamos de igual manera, de una manera lenta, tranquila, ¿verdad? Para que eso nos ayude a sentir nuestro cuerpo, a sentir nuestras emociones y ponernos atención a nosotros mismos. Es importante hacerlo porque eso nos ayuda a estar en el aquí y el ahora. Cuando estamos muy preocupados o ansiosos tendemos a sentir una respiración superficial y eso tiene un impacto emocional pero también físico. Cuando tenemos una respiración superficial tendemos a desarrollar sintomatología física. Entonces, en la medida que nos demos el tiempo para tener ese espacio de respiración consciente, también nos puede ayudar. El cumplimiento de metas, dando prioridad a las de autocuidado. O sea, qué cosas sencillas, partiendo de cosas sencillas, ¿verdad? ¿Qué cosas no había hecho antes y que hubiera querido hacer? Por ejemplo, iniciar una sesión de ejercicios. Eso podría ser una meta que nos ayuda a autocuidarnos. Compartir con la familia, muchas veces el trabajo o el tiempo fuera de casa nos limitaba también a compartir con nuestra familia y es importante aprovechar estos momentos para poder compartir con nuestros familiares. Dejarles ya las últimas ideas. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Entonces, esa es una capacidad que los seres humanos tenemos de cuando pasamos por situaciones difíciles, no solo sobreponernos, sino que salir fortalecidos, con crecimiento, con aprendizaje. Entonces, es importante darnos cuenta que todos y todas tenemos esa capacidad. Y finalmente, dejarles con una frase de Víctor Frank. Al ser humano se le puede quitar todo, menos la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debo tomar para decidir su destino. Es decir, nosotros es importante tener conciencia de qué manera estamos afrontando lo que estamos viviendo y decidir, ¿verdad?, de qué manera puedo tener la mejor actitud para salir adelante de todo esto. Así que, bueno, eso es lo que les tenía preparado. No sé si tienen preguntas, tanto en la parte de salud mental como en la parte de bioseguridad, para que la podamos ir desarrollando. Bueno, muchas gracias, Verónica. Interesante e informativa su charla que nos ha compartido este día. Y en cuanto a las preguntas, veo una pregunta, dice, ¿qué opina de las mascarillas de tela? Muy importante esa pregunta. Fíjese que las mascarillas de tela no están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En nuestro contexto ha sido muy frecuente el uso de mascarillas. Realmente no ofrecen una protección adecuada. Se recomiendan cuando de verdad ya no hay otra alternativa. Entre no usar nada, al menos usar de tela, pero realmente no ofrecen una protección. De hecho, para usar mascarilla de tela, tendría que, si tiene una jornada de trabajo de 8 horas, pensando en que vamos a regresar en un momento a trabajar y que vamos a estar ocupando esas mascarillas, ¿verdad? Tendría que tener 4 mascarillas, porque cada 2 horas tendría que estársela cambiando. Si usted está hablando, dando un taller, dando una charla, esa mascarilla tendría que cambiarla cada vez que está humedecida, pero en realidad la mascarilla de tela no ofrece la seguridad que necesitamos en este momento porque el virus sí puede permear en esa mascarilla. Lo ideal es que todo mundo use mascarillas quirúrgicas y que tengan ese distanciamiento social. Entonces, ¿qué hacer también cuando estamos frente a una persona que tiene mascarilla de tela? Lo ideal es tener el distanciamiento adecuado, ¿verdad? Porque cuando hay 2 personas cercanas y ambas tienen mascarilla, tienden a hablar más cerca y como a bajar esa defensa, ¿verdad? Pero
Si alguien tiene mascarilla de tela, quienes estamos enfrente tenemos que asumir que esa persona es como que no tenga prácticamente y sí puede contagiarnos y esa persona también está en riesgo. Tomando un poco esta pregunta en cuenta, también es importante ver, hay unas mascarillas N95, esta es una N95 y se llama así porque ofrece el 95% de protección, que filtra el aire hacia adentro y lo filtra hacia afuera, ¿verdad? Y estamos respirando aire filtrado. Sin embargo, hay unas que tienen una válvula aquí de respiración. Esa mascarilla filtra el aire hacia adentro, pero no lo filtra hacia afuera. Es decir, que la persona que está enfrente tampoco está protegida. Está protegida quien tiene la mascarilla, pero no está protegida la persona de enfrente. Entonces sí, lo ideal es usar la quirúrgica y no descuidarnos con una mascarilla de tela bajando el nivel de protección, ni creyendo falsamente que aumentamos el nivel de protección con una que tiene válvula para respiración, porque estamos poniendo probablemente en riesgo a otras personas. Gracias. También por acá preguntan que si serán obligatorias en el futuro las caretas, las mascarillas. Las mascarillas, pues la esperanza es que se cuente con una vacuna, ¿verdad? Que la vacuna pudiera venir a ayudar y evitar que tengamos que estar todo el tiempo con todas estas medidas, pero si el virus continúa en nuestro contexto, la mascarilla sí tendría que usarse permanentemente. No sabemos si van a ser de uso obligatorio en el sentido que no se puede obligar a la población si no hay un abastecimiento de mascarillas, si no son proporcionadas por instituciones públicas, ¿verdad? Pero hablando en términos de bioseguridad, sí tendrían que ser, si el virus está en el entorno, sí tendrían que ser obligatorias. Ya. Y digamos, si nos mantenemos en nuestras oficinas, digamos, si ya poco a poco se da el retorno, ¿cada cuánto sería recomendable mantener uno como colaborador, digamos, la mascarilla dentro de la oficina? ¿Debería estarse cambiando cada cierta hora? Sí, vale, la mascarilla, como decía al inicio, una vez que nos la ponemos, tenemos que tratar de quitárnosla las menos veces posible porque aumentamos el riesgo al manipularla, ¿verdad? Porque está considerada como ya contaminada. La mascarilla quirúrgica es desechable, pero se estima que puede tener un tiempo de duración de 8 horas. Sin embargo, depende del trabajo que desarrollamos, también es importante tomarlo en cuenta, porque si estamos hablando demasiado, la mascarilla se humedece. Si la mascarilla está humedecida, entonces ya no ofrece el nivel de protección porque ya no se vuelve como aguadita, entonces ya no hace sello. Cuando la mascarilla la tenemos bien colocada, de hecho cuando respiramos se infla, ¿verdad? Cuando la mascarilla ya está húmeda, ya no se infla, entonces ya no está teniendo el nivel de protección. Entonces tendría que ser el criterio, uno, que se puede usar 8 horas si estamos en un trabajo que no demande tanto hablar. Si hablamos demasiado, podríamos usar cada 4 horas la mascarilla, ¿verdad? Y muy importante pensando en eso, cuando regresemos al trabajo, ¿qué vamos a hacer con las mascarillas al momento de tomar nuestros alimentos, al momento de tomar café, agua, ¿verdad? Primero, no estar cerca de otras personas. Y segundo, que cuando la quitemos, la mascarilla no tendría que entrar. Esta parte que está en contacto con nosotros no tiene que estar en contacto con una superficie. No la vamos a colocar así en la superficie, porque si está contaminada, nos contaminamos acá. Lo ideal fuera que podamos limpiar la superficie antes, pero nunca vamos a estar 100% seguros que está descontaminada. Lo otro es que si decidimos ponerla así y sabemos que esta zona es una barrera y que podría estar contaminada, dejamos contaminada la zona donde la colocamos. Lo recomendable es ponerla colgada en un lugar destinado, donde sepamos que nadie más se va a confundir de mascarilla y la va a agarrar, ¿verdad? Y donde podamos tener esa seguridad que no va a entrar en contacto con nadie, nadie va a hablar cerca de la mascarilla, ¿verdad? Eso tendríamos que irlo adecuando en los lugares de trabajo, como la mascarilla al quitarla para cuando sea necesario no hay contacto con otras cosas. Si no hay un lugar donde colgarla, lo recomendable es meterla, en este caso, ¿verdad? La mascarilla está así, cuando la quitamos, la doblamos y aquí sin manipular el frente, la metemos
en un sobre, puede ser un sobre manila. Es importante que la bolsa sea de papel, que no sea plástica, para asegurar que no se humedezca más. Muy bien, gracias. Preguntan también en la forma adecuada de desechar las mascarillas, ¿en un basurero común o en dónde? Sí, ese se considera desecho común. Solamente una persona que ya tenga síntomas, que sea un caso confirmado de COVID con síntomas, ya es un desecho bioinfeccioso que debería de clasificarse diferente. En nuestro medio han habido noticias de que personas las recogen o las vuelven a lavar, entonces hay personas que tienden a cortarlas o a ponerle una manchita, ¿verdad? Para que nadie las vaya a reutilizar. Se puede hacer. Lo importante es tratar de manipularla menos posible cuando la desechemos, ¿verdad? Una pregunta que también tenían era que de qué manera se recomienda esterilizar la mascarilla. En realidad la mascarilla, tanto la quirúrgica como la N95, que son las dos recomendadas, no deberían de esterilizarse. O sea, mucha gente tiende a rociarles alcohol, a ponerlas al sol, pero todo eso daña la continuidad del tejido de la mascarilla. Sí hay formas de esterilizarlas, pero son a través de métodos que no tenemos disponibles comúnmente, como son las lámparas ultravioleta, por ejemplo. Entonces no tenemos eso disponible en nuestras casas, ¿verdad? Pero eso sí no, porque sí necesita luz ultravioleta para esterilizarse, pero no la que es del entorno, sino que la de esas lámparas, que es diferente. Entonces, como no tenemos esas alternativas, tenemos que considerar que estas mascarillas no son reutilizables, por tanto, no las vamos a esterilizar. Ok, gracias. También preguntan acá sobre ¿son obligatorios los lentes de protección al igual que la mascarilla? No son obligatorios, sin embargo, sí nos ofrecen protección, sobre todo de nosotros mismos, más que todo, porque cuando no tenemos lentes, más, sobre todo quienes no usan lentes, siempre se tiende a tocarse los ojos. La mano está sucia, nos tocamos los ojos con la mano que podría estar infectada. Si tenemos lentes de seguridad, eso impide que nos toquemos. Entonces esa sería la función de esos lentes, ¿verdad? Que igual, cuando los quitamos, tenemos que asegurarnos de esterilizarlos o desinfectarlos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, estimada audiencia? Bueno, solamente dice acá felicitarle y agradecerle por su tiempo. Le mandan a decir excelente ponencia, ¿verdad? Realmente ha sido como una personal del área de salud, pues realmente nos ha dejado mucha información, ¿verdad? Y muchas veces uno experimenta, ya lo comentaba usted, alguna sensación, un sentimiento y podría decir que si es algo extraño o si es parte de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Dicen acá que también la parte de higiene del sueño les ha resultado también muy interesante conocer sobre ese tema, ¿verdad? Así es que si no hay más consultas, estimados colegas, pues llegaríamos hasta acá, agradeciéndole nuevamente a Verónica, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y por mantenernos pues informados sobre este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Seguimos a la orden, ¿verdad?, para seguir tratando este tema y pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.